Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Levítico, capítulo 9. El día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Dijo a Aarón: trae un becerro para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, para ofrecerlos ante Yahvé. Hablarás a los israelitas diciendo: tomad un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un becerro y un cordero, ambos de 1 año y sin defecto, para el holocausto. Para los sacrificios de comunión, un toro y un carnero, que se sacrificarán ante Yahvé, y una oblación amasada con aceite. Cierto que hoy se os mostrará Yahvé. Trajeron pues ante la tienda del encuentro lo que Moisés había mandado. Toda la comunidad se acercó y se mantuvo delante de Yahvé. Dijo entonces Moisés: esto es lo que ha mandado Yahvé. Hacedlo y se os mostrará la gloria de Yahvé. Después Moisés dijo a Aarón: acércate al altar, ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, y haz la expiación por ti mismo y por tu casa. Presenta también la ofrenda del pueblo, y haz la expiación por ellos, como Yahvé lo ha prescrito. Acercóse pues Aarón al altar e inmoló el becerro del sacrificio por su propio pecado. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él, mojando su dedo en la sangre, untó con ella los cuernos del altar y derramó la sangre al pie del altar. Luego quemó sobre el altar el sebo, los riñones y lo que queda junto al hígado de la víctima por el pecado, como Yahvé había mandado a Moisés. Pero quemó la carne y la piel fuera del campamento. Después inmoló la víctima del holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, que derramó sobre todos los lados del altar. Le presentaron la víctima del holocausto en trozos, juntamente con la cabeza, y lo quemó todo sobre el altar. Y habiendo lavado las entrañas y las patas, las quemó encima del holocausto sobre el altar. Después presentó la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío correspondiente al sacrificio por el pecado del pueblo, lo inmoló y lo sacrificó como el primero. Ofreció el holocausto, haciéndolo según la norma. Además, presentó la oblación, tomando un puñado de ella, la quemó en el altar encima del holocausto de la mañana. Inmoló asimismo el toro y el carnero como sacrificio de comunión por el pueblo. Los hijos de Aarón le entregaron la sangre que él derramó sobre todos los lados del altar. En cuanto a las partes grasas del toro y del carnero, el rabo, el sebo que cubre las entrañas, los riñones y lo que queda junto al hígado, las puso sobre los pechos de la víctima, y él las quemó sobre el altar. Aarón, por su parte, meció los pechos y la pierna derecha
como ofrenda mecida ante Yahvé, conforme Moisés había mandado. Entonces Aarón, alzando las manos hacia el pueblo, lo bendijo. Después de haber acabado el sacrificio por el pecado, el holocausto y el sacrificio de comunión descendió. Luego Moisés y Aarón entraron en la tienda del encuentro y cuando salieron, bendijeron al pueblo. La gloria de Yahvé se dejó ver de todo el pueblo. Salió fuego de la presencia de Yahvé que consumió el holocausto y las partes grasas puestas sobre el altar. Todo el pueblo al verlo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Oración. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gracias por la vida, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por dejarnos ese ministerio del orden sacerdotal. Gracias por seguir llamando a jóvenes a entregar su vida a través del ministerio sacerdotal para el anuncio del Evangelio. Sigue enviando a muchos más que con humildad, sencillez, decidan consagrar sus vidas ante tu presencia. Bendito sea, Señor Dios nuestro, bendito y alabado seas por siempre. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Sean bienvenidos a este su canal de la Santa Biblia Hablada. En este día vamos a escudriñar el capítulo 9 del libro del Levítico, que ya hemos leído, que tú ya has leído también en tu Biblia y que has escuchado también a través de este su canal de la Santa Biblia Hablada. En este día, este capítulo 9 es donde vamos a ver cómo los sacerdotes inauguran su ministerio. Cómo los sacerdotes, después de haber sido consagrados, al haber escuchado y escudriñado el capítulo 8, que hacía referencia a los ritos de ordenación de Aarón y de sus hijos para cumplir las funciones sacerdotales. Al ser ordenado, ya tienen que empezar a practicar, ya tienen que empezar a dar la vivencia de su ministerio, de su ordenación, para lo cual también fueron ordenados sacerdotes del Dios Altísimo, fueron ordenados con el sacerdocio que es de Dios. Y este capítulo 9 nos va a presentar cómo los sacerdotes ya empiezan a ejercer su ministerio. Es llevar también a nuestra relación cotidiana cómo los sacerdotes también son ordenados, como ya lo hemos visto en el capítulo 8 del libro del Levítico. Y este capítulo 9 inauguran, es decir, empiezan a ejercer como el sacerdote, después de ser ordenado, empieza a ejercer su ministerio, y es el ofrecer los sacrificios, ofrecer el sacrificio de la Eucaristía junto con toda la comunidad. Empieza a ejercer su ministerio, ese ministerio que va a llevar también a la confesión, que más adelante vamos a escudriñar. Va a llevar también a la unción de los enfermos, como nos habla también el Nuevo Testamento, y va a llevar a ejercer varias funciones sacerdotales, porque para eso ha sido ordenado, para ejercer su ministerio. Aquí, este capítulo 9 del libro del Levítico nos va a presentar cómo Aarón y sus hijos van a empezar a ejercer su ministerio. Esta inauguración
de su sacerdocio, del ministerio que han recibido, lo cumplen en función también de ofrecer sacrificios sobre el altar. Esa es la primera función que ha de cumplir el sacerdote en el Antiguo Testamento, el que ha sido consagrado. Después del rito de la ordenación tienen que empezar a ejercer su ministerio, y esto lo vamos a ver en referencia en el capítulo 1 del libro del Levítico. Capítulo 1, versículo 5 de este libro del Levítico, cómo el sacerdote va a empezar a ejercer su ministerio. Dice así, te invito también a que leas en tu Biblia y sigamos la lectura. Inmolará el novillo ante Yahvé. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la derramarán alrededor del altar, situado a la entrada de la tienda del encuentro. Ya vemos a través de este versículo 5 del capítulo 1 cómo el sacerdote ha de ejercer su ministerio, ha de ejercer para lo cual también ha sido consagrado sacerdote del Dios Altísimo, y es una función importantísima que ha de ejercer el sacerdote, pero no lo ha de ejercer solo, sino que con la participación de toda la comunidad ha de ejercer el sacrificio, para lo cual fue ordenado. En estos tiempos que vivimos también, pues sabemos que son muy pocas las iglesias que se han abierto para la celebración de la Eucaristía con pocas personas. Aquí en Venezuela todavía no, sino que las iglesias permanecen cerradas. Por eso celebramos la Eucaristía a través de las redes sociales, pero con la participación de cada uno de ustedes que logra enlazarse a través de este canal de YouTube para poder también, en medio de la Eucaristía, poder ofrecer nuestra vida y ofrecer también nuestro sacrificio a la presencia de Dios. Por eso es importante saber las funciones para las cuales fue ordenado el sacerdote. El sacerdote para anunciar la palabra, como nos lo dice el Nuevo Testamento, para ofrecer sacrificio, ese sacrificio que presenta el Antiguo Testamento, pero que nos va a llevar al único sacrificio que se ha de ofrecer, que es el sacrificio de la Eucaristía, como Jesús se lo dejó también a sus apóstoles, a sus discípulos. También para la unción de los enfermos. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo uncan con aceite y hagan también oración sobre esa persona. Esas también son algunas funciones que ha de ejercer el sacerdote en medio de su ministerio. También la confesión. También ejerce esa manera de llevar la misericordia de Dios a aquella persona que ha pecado, pero que en el Antiguo Testamento la persona tiene que entregar un animal, el sacerdote ofrece el sacrificio y se le perdonará su pecado a esa persona. Por eso hay que tener bien claro todo lo referente al sacerdote. Ya vamos en el libro del Levítico, en el libro del Éxodo, hemos escuchado, hemos leído cómo el sacerdocio es de Dios, para que Aarón y sus hijos, nos decía, ejerzan mi sacerdocio. Y aquí ya van a empezar a ejercer ese sacerdocio de Dios, ese sacerdocio que lo va a llevar también, como nos dice este capítulo 9, versículo 23 del libro del Levítico. Luego Moisés y Aarón entraron en la tienda del encuentro y cuando salieron bendijeron al pueblo. El sacerdote está también para bendecir al pueblo. Por eso al final de la Eucaristía, cuando ya está a punto de terminar, el sacerdote dice: el Señor esté con ustedes,
el pueblo responde, y con tu espíritu, y el sacerdote bendice al pueblo, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo lo que tiene, y te acompañe para siempre. Amén. Eso es la bendición del sacerdote para con la comunidad, para con el pueblo. Y así llevamos también nosotros esa bendición, porque cuando se acercan a pedir bendición, bendición Padre, uno le dice Dios le bendiga, porque el sacerdote está también para bendecir al pueblo, como hemos escuchado en este versículo 23 del capítulo 9 del libro de Levítico. Luego Moisés y Aarón entraron en la tienda del encuentro, y cuando salieron bendijeron al pueblo, es decir, dejaron la bendición de que se derramara también sobre las personas. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Y les invito a seguir orando, que el día 27 de julio estaré de aniversario sacerdotal, para que me acompañen en la Santa Misa y en la lectura de la Palabra de Dios, y que sigan orando también por mí. Este capítulo 9 está del versículo 1 hasta el versículo 24. Los sacerdotes inauguran su ministerio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.